bienvenidos a una transmisión en vivo. Hoy, 14 de noviembre del 2023. ¿Quiénes están por ahí conectaditas y conectaditos? Escríbanme en los comentarios si se ve bien, si se escucha bien, si todo perfecto. Y voy a ir alistando una agendita para apuntar. Una agendita, una libretica para apuntar. ¿Quiénes están por ahí, mis chicas y mis chicos? Que nos estemos conectando. Vamos a esperar que se unan más personitas. Me dicen si todo perfecto, si se escucha bien, si se ve bien, si me están escuchando. Sí. Hola Brenda, buenos días. Buenos días o buenas tardes, no sé, desde dónde estén. Voy a alistar el lapicero. ¿Desde dónde están, mis chicas? ¿Desde qué lugar del mundo nos conectamos hoy? Hoy casi no me peiné. Creo que hasta ahora me acuerdo que no me he peinado. Que no me peiné para la transmisión con ustedes, mis chicas. Voy a alistar este rojito, me gusta este rojito. Sí, no me peiné. Hola, mis chicas y mis chicos. Hola, Dora. Hola, María. Paula desde Chile. Celia desde Argentina. ¿Desde dónde, mis chicas? ¡Ay, qué chévere! Hace rato no hacíamos transmisiones en vivo y hace rato yo no veía que cambiaron como la estructura. Salen los comentarios aquí abajito, súper chévere. Desde Panamá, desde México, hola Patti, hola Lisette, todo perfecto, listo. Ay, gracias Paola, un saludo de cumpleaños, por favor. Ay, feliz cumpleaños, Paola Rodríguez. ¿Quién está cumpliendo años, Paola, que me pide saludos de cumpleaños? ¿Tú estás cumpliendo años? ¡Feliz cumpleaños! Que Dios te bendiga grandemente y besitos. Desde Cancún, desde México, desde Pereira, estamos cerquita aquí en Colombia. Sí, a mí me faltó como peinarme, ¿cierto? Creo que me hice un moñete ahí, yo siempre trato de peinarme. Vamos a hacer una transmisión en vivo, en este caso una de las últimas transmisiones en vivo del año 2023. Porque ya solo nos queda un mesecito, diciembre, y se acabó el año. Y ustedes saben que eso se pasa volando. Estos meses vuelan y ya partimos año y comenzamos 2024. Entonces quería hacer una transmisión en vivo antes porque les voy a dar unos anuncios que algunas que me siguen en Instagram ya más o menos saben cuáles son los anuncios para este en vivo. Escriban desde dónde más se conectan. Y voy a darles unos anuncios para estos meses, para este mesecito y diciembre. Y también quiero que entre todas, yo siempre tengo acostumbrado, si estoy hablando muy rápido me dicen, tengo acostumbrado a fin de año, antes de salir a fiestas navideñas, que entre nosotras aquí en una transmisión en vivo, hagamos una pequeña lista de lo que queremos trabajar el otro año, porque yo siempre tengo agendadito por fechas lo que voy a ir subiéndoles en los tutoriales. Entonces, ya listé lápiz y agendita, libretita, para todos los diseños que ustedes me escriben. ¿Listo? También respondamos preguntas. Si tienen preguntas, también respondámoslas. Si tienen duditas de los tutoriales también, del material, de todas esas cositas, también respondámoslas. ¿Listo? Ahora sí las leo. ¿Desde dónde? Desde Perú. Hola, María de Los Ángeles Chávez. Desde México. Gracias, Magenta. Desde España. Hola, Dora. Gracias por encantar, que dice que le encanta mi trabajo. Desde Cancún, San Juan, desde Guatemala, desde Perú. Hola, Jael. Siempre Jael fiel en nuestros videos. Desde Argentina. Aurora desde España, desde Argentina, Buenos Aires, Marcela. Gracias, Georgina. Gracias por tu mensaje. Saludos hasta Guatemala. Desde Perú presente. Aquí Rosa presente desde Perú.
Me encanta tu página. Gracias, Rosario, desde México. ¿Quién más está por aquí? Desde Bogotá, Diana. Estamos cerquita. Se escucha súper bien. Gracias, Diana. Desde Uruguay, Uruguay. Desde Norma Linda, desde Cuernavaca, México. Ay, yo amo tanto México, ¿saben? Yo siempre en los videos repito lo mismo. Eugenia, justo haciendo un adorno del calendario de Adviento, me encanta. Desde Venezuela, venezolana en Argentina, Wendy's. Bendiciones para ti también. Guasjas, desde Bogotá, Colombia. Beatriz, desde Bogotá. Bueno, mis chicas, ya vemos bastanticas conectados. Voy a salir este pechito va a salir a vacaciones. Voy a salir a vacaciones, pero antes de eso quiero mostrarles el tutorial de esta semana, que no se los he mostrado, creo que no. Tenemos mucho de Navidad en el canal. ¿Ya han hecho? Cuéntenme. Los adornos del calendario de Adviento, 24 adornos hermosos. Yo los tengo todos en mi árbol de Navidad. Quedaron preciosos, Papá Noel, la estrella, el ángel. Bueno, todos los que hicimos quedaron espectaculares. Yo los tengo en el árbol. Hicimos la Sagrada Familia, que la tengo por aquí atrás. Esa sí no la he puesto en mi decoración. Del año pasado tenemos un montonero también. Muñeco de nieve, reno, Grinch, un nacimiento pequeñito con pesebre y todo. Pues pesebre me refiero a la vaquita, el burrito, bueno. Hicimos muchísimos el año pasado también. Y este año también hicimos bastanticos. La semana pasada les subí un bastoncito con una cabecita de reno, muy lindo también para colgar. No lo tengo aquí, lo puse en mi árbol. Y quiero mostrarles a continuación la cesta que les grabé para esta semana. ¿Listo? Hola, Ana María. Gracias por tu aporte, gracias por hacerte miembro. Siempre agradecida. Jael, en lo personal me gustaría que realices una dulce payasita. Ay, sería lindo. Tengo que tomar agua porque si no, se me seca. Ahorita cuando empecemos, a cascanueces ya lo hicimos, Marianela. Cuando empecemos que les lance la pregunta, ahí sí bombardeenme de comentarios de todo lo que quieren que trabajemos. ¿Listo? Así que la payasita ahorita me la escribes. Cascanueces ya hicimos. No lo tengo aquí, lo tengo en mi árbol. Ese ya lo llevé para allá. Porque aquí ya me quedaron poquitos. Todo ese montón de Navidad los pasé para mi decoración de la casa. Entonces, quiero mostrarles lo que va a salir esta semana, ¿sí? Les voy a mostrar para que vayan comprando las que lo quieren hacer. Es un tipo anchetica. La tengo aquí llena de galletitas. No me vayan a decir, es que no sé si se pueda mostrar la marca de la galleta, va a tocar taparla. Son unas galletitas. Entonces no me vayan a decir, ay, maestra, galletitas. Esas es lo que le quieran echar a la cesta. Es una cesta. Es una mini anchetica. Aquí le llamamos ancheta a lo que echamos chocolates, galletas y le ponemos un papel. Aquí le llamamos papel celofán, un papel como regalo transparente. Y se regala, se obsequia. Pero yo aquí lo tengo para mis visitas. Cuando llegan las visitas, ya las leo. Cuando llegan las visitas, yo les reparto galletitas en mi cesta de amigurumi. De amigurumi de muñeco de nieve. ¿Cómo la ven? Voy a subirla más porque en los comentarios no se ven. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Escríbanme. Es un muñeco de nieve. La cesta la compré. Fíjense, les voy a contar. Esta cestica, así como ustedes la ven, ya la venden aquí en Colombia. Aquí venden estas cesticas. Pueden comprarla, las que lo vayan a hacer, pueden comprarla así con ranuritas como tejida de mimbre de este material, o pueden comprar la cesta que encuentren, la que quieran. No tiene que ser así con este labrado, sino que si lo encuentran con este labrado,
pues nos queda mucho más fácil para coserle las partes tejidas a la cesta. Pero si no, las pegamos con silicona caliente, con pegamento, no hay problema porque solamente tenemos que pegar este brazo largo y los piecitos o los zapatos en la parte de adelante. ¿Sí? Entonces eso lo podemos pegar. En mi caso, como es este labrado, yo introducí la aguja entre los huequitos y lo cosí. Lo hice puntaditas al tejido y puntaditas a la cesta. Y se pudo coser. Yo la rellené aquí, en este caso, de galletitas, de unos galletitas que tengo. Pero en la foto que les voy a mostrar cuando lo suba, este jueves, el tutorial va a estar relleno de burbujas de chocolate. De chocolates, acá les llamamos burbujas de chocolate. Que ya se me acabaron, que ya todas me las comí y las repartí y ya no hay burbujas, entonces en este caso está llena de galletas. Porque eso se acaba en menos de nada y más aquí con niños, con mis hijos, no dura nada lo que echen esta cesta. Pero lo que yo les quería mostrar es que lo podemos hacer para obsequios de Navidad. Podemos hacer varios y los envolvemos, le echamos galletas, le echamos chocolate, le echamos lo que queremos o el mismo regalo que queremos dar. Lo envolvemos en un papel celofán así bien lindo, en un papel de regalo y se entrega esta anchetica. Es súper linda, súper linda. Y súper fácil de hacer, súper fácil, súper fácil. Hola Miriam, desde Chile. Súper fácil de hacer, miren. Es un brazo largo que hacemos, chun, 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 chun. En los dos lados le hacemos los guantes o las manitos, una bufanda y la cabecita no es como normalmente hacemos los amigurumis, así como un balón, sino esta es delgadita, mire, como una arepita. Hacemos dos partes y las juntamos. Como hicimos varios adornos del calendario de Adviento, así los hicimos también. Voy a sacar las galletas para que vean la cesta sola. Y le hacemos el gorrito y la naricita y listo. Y lo cosemos a la cabecita, a la bufanda. La cabecita a la bufanda y listo. Miren, esta cestica la conseguí yo. Lo que quiero contarles es que se puede hacer de cualquier tamaño, mis chicas y mis chicos, de cualquier tamaño. Si consiguen una cesta más pequeña, no pasa nada porque el tamaño yo les voy a indicar en el tutorial cómo ajustarlo para de acuerdo a la cesta. ¿Listo? Si consiguen una más grandecita o esta es de 18 centímetros de diámetro. Y el amigurumi, en total la cestica hasta acá queda de 23 centímetros. De 23 centímetros y 18 centímetros de diámetro. Va a estar este jueves. ¿Listo, mis chicas? Ahora sí la voy a leer un poquito. Desde Chile, hola Miriam. Ay, sí les gustó. ¿Sí les gustó? Sí, sí, sí. Alba, ¿tenías qué? ¿Problemas de salud con tu hija? Espero que ya esté mucho mejor, que ya se haya recuperado, que esté mucho mejor tu niña. Felices y merecidas vacaciones, dice Josefina, pero no hemos hablado de eso, Josefina, ya les voy a contar. Bueno, sí, está preciosa, está preciosa. Lo único que les quería contar es que yo no lo hice blanco. Ustedes me van a decir, maestra, pero los muñecos de nieve son blancos. Miren, el muñeco de nieve que hicimos el año pasado lo hicimos blanco. Yo no lo hice blanco por dos razones. Ustedes sí háganlo blanco. Por dos razones. La razón número uno, no tenía blanco. Es más que obvio, ¿cierto? No tenía blanco y no tenía tiempo de ir a comprar. Número dos, la razón número dos, porque se me ensucia muy rápido. Es que este muñequito de nieve no se me ha ensuciado porque lo tengo ahí intacto, casi nunca lo muevo, casi nunca lo toco, mejor dicho, solo lo miro. Y aún así se me llena muchísimo de tierra.
Entonces dije, hacerlo cremita y así se me ensucia menos. Es un crudo o un piel que utilizo a veces para las muñecas. Y decidí hacerlo en este tono porque este sí lo voy a manipular mucho, lo voy a estar cogiendo, llevando, repartiendo, a toda visita que llegue, galletica, caramelo. Entonces sí lo voy a usar mucho y no lo quería ensuciar tanto. Lo hice crema o crudo. ¿Listo? Es un muñeco de nieve de otro color, pero es muñeco de nieve. Está precioso, sí, está hermoso. Si les gustó, bueno. Gracias, Liliana. Me encanta que escriban, me encanta porque así siento que no estoy solita, que no estoy hablando solita. Miriam, gracias. Gracias a todas. Entonces, si les gustó, va a estar este jueves, ¿listo? Voy a echarle atrás las galletas. Va a estar este jueves el tutorial. Y como siempre, los patrones escritos en el canal, en la cuenta de Ravelry. La otra cosita que tenía por anunciarles hoy es que ya les dije, ¿cierto? Salgo a vacaciones. Pero me encargué de dejarles muchos diseños de Navidad. Les dejé bastantes. Hagamos una lista, un repaso mental. Les dejé duende. Voy a escribir porque siempre se me olvida. Esta cesta. Sagrada Familia. ¿Qué más hicimos? Calendario de Adviento. Cascanueces. También les hice, está en el canal, las que no lo han visto. Un cascanueces hermoso. ¿Qué más les hice? Ayúdenme. El año pasado, papá y mamá Noel. Ya está. Nacimiento el año pasado también. Esferas de Navidad también el año pasado. Esferas de Navidad. Duende también el año pasado y otro diseño de duende. Ah, este año también les hice un cortinero de muñeco de nieve. El año pasado, ¿qué más les hice? Reno. Aquí están, no, aquí solo tengo el muñeco de nieve. ¿Qué más les hice este año? Ah, el bastón, gracias Rosario, el bastón de renito que les grabé la semana pasada. ¿Más? ¿Les hice más? No. Este año van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diseños. La Sagrada Familia ya la apunté, me enredé. Agarracortinas también ya la apunté. Creo que fueron 7 diseños. El Grinch el año pasado, que les hice un Grinch. En total, el año pasado les hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 también. Ay, mira, 7 el año pasado y 7 este año. Este año 8. O sea que en total tenemos 15 diseños navideños para que hagan. ¡Ay, 16! Mira. Mildred me acordó, la galleta de jengibre. Que es del año pasado. Es una galletita de jengibre súper linda, háganla. Galletica de jengibre, 16 diseños que les dejé junto con los del año pasado que pueden tejer a lo loco para toda la Navidad. ¿Listo? Para que no se me quedaran, mejor dicho, en diciembre sin nada que tejer, maestra. No, ahí tienen harto para que escojan. El Grinch, famosos que se hicieron virales, les voy a contar cuáles se hicieron virales, que les ha encantado muchísimo y han tejido muchísimo. El Grinch se hizo viral. El nacimiento del año pasado, que es pequeñito, con Reyes Magos, que es muy completo, también se hizo viral. Otro que se hizo viral fue la Sagrada Familia, también se hizo viral la Sagrada Familia. Papá Noel y Mamá Noel del año pasado se hicieron virales también. Esos son los más virales para que los hagan. Los que más han hecho. ¿Sí? Le vas a regalar a tus nietas, dice Miriam. 16 tutoriales para que los tengan en este tiempo. Yo voy a salir a vacaciones, mis chicas, les quiero anunciar que el último video de este año va a ser el de este jueves, que es la cestica. Por ahí me preguntaban
que si la cestica sale este jueves, sí. Esta cestica sale este jueves. Este jueves es el tutorial de esta cestica de muñeco de nieve. También lo pueden hacer de Papá Noel. Simplemente le cambiamos los colores, le omitimos la nariz naranja y le hacemos unas barbitas. O de reno, simplemente en vez del gorrito le hacemos los cuernitos de reno y una naricita roja. Y queda reno. Simplemente cambien los colores, ¿listo? El reno sería cafecito, Papá Noel sería blanquito, con barbita blanquita. Y podemos hacer esa cesta. La cesta sale el tutorial este jueves. Ese sería el último video de este año. No sé si más adelante en Navidad hagamos una transmisión en vivo por ahí, nos volvamos a conectar para desearnos felices fiestas y festejar un poquito. Y también porque tengo pendiente festejar que ya casi vamos a cumplir y a llegar a la meta de los 100,000 suscriptores. ¿Qué les parece? Imagínense que yo no sabía y me puse ahorita antes de entrar al en vivo, miré, y vamos 99,500 suscriptores. Así que si ustedes que están mirando y no se han suscrito, denle píquenle ahí a suscribirse para que completemos los 100,000 suscriptores y hagamos una fiesta y una celebración con ese botón, esa placa que llega. Y hagamos una celebración, una fiesta bien linda. Pero entonces, mis chicas, de pronto hacemos una transmisión en vivo, pero los tutoriales hasta este jueves terminamos este año y retomamos el año entrante en enero. En enero retomamos. Pero ahora sí, a partir de este momento, quiero que todos los comentarios sean de los tutoriales que quieren para el otro año. Ya aquí yo ya cierro 16 diseños que les dejé para Navidad. Entre eso esta Sagrada Familia que está ahí atrás mío. Y Jesús también como que está tan, pero eso es de otro tiempo. Bueno, ahora sí, mis chicas y mis chicos. Y también les dejo tiempito para las que siempre me dicen, maestro, usted va corriendo, yo ya no alcanzo a tejer todos los diseños que usted sube. Entonces ahí en Navidad se pueden poner al día, juiciositas, van tejiendo los que quieran tejer, los que quieran obsequiar, los que quieran poner en su árbol, el calendario de Adviento, genial. Una corona de Navidad para la puerta, faltó. Podríamos hacer una para el próximo año, porque el próximo año tenemos que sacar más diseños nuevos. Pero, mis chicas, a partir de enero, ¡ay, sí, los Ramírez! ¡Qué emoción! Ya casi los 100,000 suscriptores. Hacemos fiesta ese día. Pero, mis chicas, voy a poner una lista aquí. Esta libreta la guardo mucho porque aquí apunto todo lo que ustedes me piden. Patrones 2024. El año pasado me pidieron que hiciéramos la colección de princesas, que las llevamos a la mitad o menos de la mitad, creería yo. Entonces, no sé si les parece que continuemos con princesas, intercalado con otros. Yo siempre les intercalo. ¿Recuerdan cuando cogemos una colección como tal? Por ejemplo, cuando hicimos la colección de Encanto, yo los intercalaba. Un jueves les hacía un personaje de Encanto. ¡Ay, Marcela, gracias! Marcela Calderón, gracias por hacerte miembro. Bendiciones para ti y para tu familia. Gracias por apoyarme. Siempre les intercalaba, ¿cierto? Les intercalaba un personaje de la película y luego un personaje que no tenía nada que ver, que ustedes querían. Y así íbamos completando poco a poco la colección. Lo mismo hicimos con la colección de los Rainbow Friends, porque ya hemos hecho varias colecciones, Encanto, Rainbow Friends, también con las princesas ahí vamos, entonces hacía intercalado. Miriam, ay, gracias, mi chica, mando besitos y abrazos, gracias por hacerte miembro también. Sí, mis chicas, ahora sí, escríbanme lo que quieren. Yo voy a poner princesas, porque princesas me han pedido mucho en los comentarios que Rapunzel, que bueno, las que faltan. Entonces quiero como ayudarles a cerrar ese ciclo de princesas. Entonces voy a ir intercalándoles princesas con otros, ¿sí?
Pero escríbanme, yo sé que ustedes tienen muchos diseños que me piden y que yo a veces por medio de tantas cosas nunca apunto y quiero aquí apuntar para el otro año empezar a visualizar. Aquí me escribió Mildred que es Sailor Moon. ¿Sí se dice así? Sailor Moon. Esa también me la han pedido mucho y la voy a apuntar. Sailor Moon me la han pedido y creo que toca hacerla. Entonces la voy a apuntar. La colección de superhéroes con cabeza Funko, Mariela. Lo podríamos avanzar un poquito, te copio en lo de superhéroes. Porque sí me han pedido mucho, ya apunté superhéroes, sí me han pedido mucho, solamente tenemos a Superman. Sí me han dicho que un Batman, que un Hombre Araña, Capitán América, y no tenemos casi para niños, ¿sí se han dado cuenta? Tenemos muchas muñecas, princesas nos llenamos, solamente para niños, algunos que otros personajes de Encanto son de niños. Por ejemplo, yo por acá tenía una foto, no sé si sale, de los niños de la película Encanto, de los hombres de la película Encanto, pero casi para niños no tenemos, ¿cierto? Entonces me serviría de superhéroes, ¿cierto? Superhéroes. ¿Qué más? Voy a leer. Una duenda, eso sería ya para Navidad, ¿cierto? Duenda. Una Carola, ¿cuál es Carola? Dora Alicia, una Carola. Dime más o menos una descripción para ver si yo recuerdo. A ver si yo recuerdo. Flores de Navidad también para el 2024, Wendy's, flores. Flores de Navidad. Como la que hicimos en el calendario de Adviento, fue una muy linda. Fue una muy linda que hicimos en el calendario de Adviento. Esa le llaman la flor. Ay, ¿cómo fue? El nombre que le ponen a esa flor roja. Flor de Navidad, pero tiene otro nombre. Ustedes ahí me ayudan. Me dicen. La payasita. Voy aquí en el comentario de Jael. La payasita. Y las princesas hay que completar la colección, sí. Y Moana, es que Moana va entre las princesas, sí. La payasita, listo, ya la apunté. Una payasita. La familia de los Simpsons. ¿Sabes que yo me iba a animar una vez a hacer esto, a Rosy, a hacer esto a Homero? Me iba a animar una vez porque casi que un cliente en la época en que vendía, ¿no? Porque ya estoy dedicada a ustedes 100%. En la época que vendía, casi un cliente me cotizó y me iba a encargar a un Homero. Y me puse a pensar y yo nunca había caído en cuenta de los Simpsons y puede ser. Pues voy a apuntar. Porque casi no he visto así. Hay unos que yo analizo mucho en el YouTube, en los tutoriales de YouTube aquí, y yo miro y yo digo, casi no hay de estos tutoriales, de estos personajes casi no hay tutoriales. Y me gusta meterme en el campo de lo difícil, de lo complicado, porque casi no hay tutoriales de estos personajes. Por ejemplo, la familia de Encanto, creo que soy la única que hizo la colección completa como tal, de todos los personajes. Díganme ustedes que son muy consumidoras de YouTube de tutoriales, si han visto a otra diseñadora que haya hecho toda la colección completa de Encanto. Entonces eso me retó a mí a meterme en esa vaca loca. Yo voy por aquí, yo hablo mucho y no estoy apuntando. Intercalado con personajes para niños, podrías tomar una cuenta en cuenta. ¡Ay, sí! Ingrid Medina. De Disney Junior, sí, Bluey. Ese me lo pusieron en estos días metidito en la cabeza. Bluey. Ese yo creo que va a ser de los primeros que hacemos, porque tengo un familiar, una familiar que le encanta Bluey, entonces yo creo que lo hacemos. Y veo que hay poquito así el diseño de los tipos de diseño que me gusta hacer, entonces Bluey va a estar.
Para los que no lo conocen, son unos diseños, una familia muy linda. No sé si son lobos. ¿Son lobos? Bueno, de dibujos animados de Disney Junior. Entonces lo podemos hacer. Voy por aquí. Los Picapiedra, la colección de los Picapiedra. Evelyn. Voy a apuntar, Picapiedra. Podríamos hacer uno que otro de los Picapiedra. Ahí la esposa de Pedro podríamos hacerla con uno de los cuerpos base que ya tenemos. Coraline. Ay, ¿será lo mismo que me escribieron de Carola? No. ¿Carola es otra? ¿Coraline? ¿Coraline cuál es? Yo tengo que investigar un poco de nombres que ustedes me dicen que yo no conozco. Yo estoy muy desactualizada entonces. El compañero de Lady Wood. Sí, Arelis. El compañero de Lady Wood lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Aquí me detengo un poquito en este comentario. Porque es que me han pedido mucho y me han preguntado mucho que si tenemos el tutorial del compañero de Lady Wood, que no sé cómo se llama porque no soy muy fan de Lady Wood, pero yo dejo lo que ustedes me piden. Entonces, aunque yo no sea consumidora de los personajes. Entonces, que si lo pueden hacer con el mismo cuerpo de Lady Wood. Sí, pero no. O sea, sí pueden hacerlo con el mismo cuerpo de Lady Wood, pero con unos cambios, con algunos cambios, algunos detalles. Tienen que cambiarle que no... Yo sé que son personajes delgados y el compañero de Lady Wood también es delgado, pero es que a Lady Wood la hicimos con una cinturita bien chiquitita, muy femenina. Entonces, en mi gusto y en mi ¿cómo lo digo yo? En mi forma de ver y como yo lo diseñaría y como yo lo creo que lo voy a diseñar, es no con tanta cintura. Sí, un poquito de cinturita porque obviamente son delgados y la silueta es casi la misma, pero con un poquito menos para que se vea la diferencia entre femenino y masculino. Y tampoco colocándole el busto, porque a Lady Wood le hicimos, si no estoy mal, ustedes me corrigen, porque es que ya después de tantos diseños se me olvida cómo lo hice, pero creo que le hice la parte del aumento en el busto a Lady Wood. Creo que sí, porque creo que la hice con el mismo cuerpo base de la Barbie. Creo. Y a la Barbie le hice busto. Entonces, omitiría esas dos cositas y el resto lo hacen igual. Para las que lo quieren hacer ya, que me han preguntado mucho. Pero lo vamos a tener. Lo voy a apuntar porque sí lo tengo que hacer, compañero de Lady Wood. Porque la idea era hacer los dos personajes. Estoy apuntando muy rápido, después no me voy a entender. Compañero de Lady. ¿Ustedes me esperan mientras apunto? Es que estaba apuntando súper rápido a las carreras para no... Si no, después no me voy a entender. Compañero de Lady Wood. La idea es hacer los dos, sino que se cruzó Navidad y todos los diseños de Navidad y no pudimos. ¿Listo? Voy por aquí. Al compañero de Moana. Ah, sería entre las princesas. La araña. Sería entre los superhéroes. Ahí está incluido. Ay, la primera vez que estás en un directo. Hola, Rosy. Bienvenida. Desde Bolívar, hola, Dayana. La colección de Marvel. Voy a apuntarlo entre los superhéroes. Sería bonito hacer todos los de Marvel, ¿cierto? Todos los personajes de la Bella. De la Bella, la princesa Bella. De dinosaurios. Tenemos en el canal un dinosaurio. No he hecho muchos dinosaurios, ¿saben? ¿Saben qué estaba pensando yo? Aquí hablando de todo un poco porque yo hablo mucho. Estaba pensando en que yo casi no tengo diseños en el canal de bebés. O sea, les tengo unos que otros sonajeros o maracas que le llamamos acá para bebés de cebra. Y no me acuerdo cuál otro les subió porque eso fue hace años. Pero así para bebés casi no les he subido. No sé si ustedes quieren que les suba algo de bebés. Hay unos dinosaurios muy tiernos que son como para bebés.
Aunque en el canal hay uno basquetbolista que le subí, una vez que me dio la loquera y un dinosaurio basquetbolista, hagamos. Y le subí un dinosaurio basquetbolista. ¿Estos cuáles son, Wendy? Los personajes de Suicidio Toilet. Voy a apuntar porque tampoco sé. Yo estoy aquí resaltando los que no sé y me toca investigar. Suicidio Toilet. No tengo acá resaltar. Voy a encerrarlos. Porque esos no los conozco. Superhéroes. Sí, ya los apunté, Adriana. Para niños, sí. Ay, yo estoy atrasada en los comentarios. Voy a ir más rápido, ¿listo? Mario Bros, ya lo subimos. ¿Le encanta a tu niño? Maribel. Paw Patrol, sí. Espéreme. Es que me embolato. Voy a encerrar esto, que son los que no conozco. Me toca mirar. Paw Patrol también, me encantaría. También me encantaría hacer, ese reto sería una Hello Kitty. Superhéroe de Iron Man, la colección de las muñecas Calú. Otra que no sé cuáles son. Sí, Bluey sí ya lo apunté. Va a ser de los primeros el otro año, porque lo tengo que hacer. La película que salió ahora de los Trolls. Hacer los Trolls. ¿Salió una película de los Trolls? Yo estoy muy desactualizada realmente. De los Trolls salió una película. ¿En serio? Yo tengo que ir a mirar. Porque es que cada vez que salgan películas, avíseme, porque es que yo no, aunque tengo niños pequeños, pero no soy así muy de la onda de estar así pegada mirando qué personajes van saliendo. Solo salió Encanto y fue porque alguien me dijo que hiciera una Mirabel que le seguí derecho con todos los demás personajes. Pero si salen, díganme y los hacemos que nos serviría muchísimo. Porque, mi chicas y mis chicos, hay que pensar en las ventas. Aunque yo no sea vendedora de amigurumi ya, lo fui hace un tiempo, ya no, pero ustedes sí venden mucho. Entonces los diseños que tejemos en los tutoriales hay que pensar en el cliente, que sean de los que más se solicitan, de los que más peguen en la temporada, de lo que más le pidan a ustedes, y lo tejemos para que los puedan vender a lo loco. Mire, ya otra persona me dijo de Carola. Carola. Ya la apunté para investigar porque no sé quién es. Los personajes de Marvel, dinosaurios, Mario Bros. Y Bluey. Mario Bros. Ya está. La patrulla canina ya la apunté. Garfield y Frida. Frida me han pedido mucho y me gustaría hacer un diseño de Frida así bien espectacular. Entonces voy a tomarle el dato a Luz. Ay, Mafalda también. Ya llevamos una lista larga, ya tenemos todo el año. Apunté mal. Mafalda también. Ustedes siempre me ayudan a acordarme de todos los que tengo que tejer. Dinosaurios, Bluey, sí, la flor de Nochebuena. Yo hasta ahora llegué a este comentario. Unos novios. Ay, unos novios sería genial, Ana María. Bluey, una araña. Lucas la araña. Yo pensé que se referían al hombre araña. ¿Cuál es Lucas la araña? Lucas la araña. Voy a investigar. Definitivamente yo estoy muy desactualizada. Lucas la araña. Yo pensé que en la otra persona que había escrito se había equivocado. Y sí se llama Lucas la araña. El perrito de las pistas de Bluey. Las pistas de Bluey. Ese me lo iban a pedir una vez un cliente y al fin no, y entonces no lo pude grabar. Pistas de Blue. Las muñecas que tienen ojos de botón son muy lindas también. La Liga de la Justicia hace falta también. De Pascua, Blue y los Simpson, que sean muy grandes. Dinosaurios, por favor. Un pino grande que nos sirva como calendario de Adviento y colocar cada uno de los adornos que hicimos el año pasado. El otro año podemos completarlo de esa forma.
para el otro año podemos hacer, ya teniendo todo el calendario de Adviento grabado, podemos hacer el árbol para tener el lugar en donde ubicarlos todos. Me encantan todas sus ideas. Mickey Mouse. Ay, ¿saben que Mickey Mouse casi no me he arriesgado a meterme en Mickey Mouse? Mickey Mouse me parece tan complicado. Hola, Nieves. Porque es que las orejas y todo eso es fácil. Es la expresión del rostro que se me ha complicado un poquito. Transformer, una payasita, Clemencia, me dice que una payasita, ya la apuntamos. Yo voy por aquí, avancemos rápido. ¿Dónde, por favor, dónde compró la canasta? En Girón. Hola, Clemencia. Si estás acá en Girón, yo esta canastica la compré. Ay, esperen, hecho memoria. ¿Dónde fue que la compré? En el centro de Bucaramanga, en la plaza de Bucaramanga. Creo que es el último piso de la plaza de Bucaramanga. En el centro, la plaza del centro, en el último piso. Me valió, si no estoy mal, como 3.000 pesos colombianos. Ahí, en la plaza de Bucaramanga, del centro. En el último piso. Todos los personajes de Bella, Heidi. Ay, Brenda, Heidi. Heidi me la han pedido muchísimo ustedes. Heidi, hay que hacerla. La colección del Chavo del 8. Sería bonito hacer por lo menos un personaje del Chavo. O el principal, el Chavo. Ana de Frozen incluye en las princesas dinosaurios, Popeye y Olivia, la parejita. Sería lindo también. Los supersónicos. ¡Ay! No, ustedes tienen muchas ideas. Voy a apuntar. De esos casi no hay, ¿cierto? Yo nunca he visto los supersónicos ni de Popeye en Amigurumi. Casi no los hacen, ¿cierto? Un ángel para Navidad, Mafalda ya la apuntamos. Un ángel para Navidad podría ser, sí. Candy. Voy aquí. Ya la compañera remendada. ¿Cuál? Ah, ya sé cuál. Una familia de perritos. Los Paw Patrol vamos de pronto a hacerlos. De Bluey también. Sí, Bluey tiene una enseñanza muy bonita. Te lo recomiendo. Ingrid. Candy ya. Minecraft. Ay, Minecraft. Algo de Mari Mireles. Minecraft no es el de... Ay, yo hice uno, pero no se los he grabado. Pero yo ya lo tengo. Ay, ¿cómo es que se llama? Uno amarillo con una capa. Que parece... eso de Minecraft me suena. Yo ya lo diseñé. En el canal, la cuenta de Instagram lo encuentran. Yo ya lo diseñé, pero no recuerdo si ya se los grabé. Creo que no. Minecraft hice uno que se llama, ay, ¿cómo es que se llama? O creo que se llama así, Minecraft. Es amarillo, ¿cierto? Mari Mireles. Dime si es amarillo con una capa, creo que verde. Yo ya lo diseñé, se los tengo que grabar porque yo ya lo diseñé, pero no, tengo el patrón ahí, pero no se los he grabado. Voy a apuntarle en mayúscula porque es que si ya está, se los tengo que grabar, si yo ya lo hice, si yo ya lo diseñé, si yo ya lo diseñé, solamente es grabarlo. Ay, yo siempre me quedo atrás sí, los personajes de Harry Potter, Gabriela.
Mi hija le encanta Harry Potter, tengo que hacerlos. Adelantemos, porque si no, aquí me quedo yo toda la mañana. Bebé Juan, colección de megatrónicos, Arlo y Spot. ¿Cuál es Arlo y Spot? Dinosaurio, me han pedido mucho ustedes. Voy a grabarles dinosaurios entonces. Para bebés, hacer chupeteros, algún juego didáctico. Ay, imagínense que yo les grabé un juego didáctico hace muchos años y YouTube me lo canceló. Me borró el video. No se los pude volver a grabar. Ay, primera vez que Edith está en un en vivo. Bienvenida, Edith. Mafalda, ya la apuntamos. Voy a avanzar porque si no nos quedamos aquí mucho tiempo. Ay, ¿saben cuál quería yo? La sirenita ya está. Rosario. ¿Saben cuál? Ahora que leí aquí que nos escribió un comentario. Los de Transilvania. Yo les había puesto a mis chicas de membresía que escogieran para octubre, Halloween, que en algunos países celebran Halloween, escogieran un diseño y les había puesto a Mavis, creo que se llama, o a nuestra vampirina. Y escogieron a la vampirina, pero me gustaría hacerlos de Transilvania, ¿no les parece? Los Guardianes de la Galaxia, Megatrónico, ya los apunté. Esos de las emociones. También de Intensamente. Creo que va a salir la siguiente película. Podríamos hacerlos. Y eso es lo que hay tiempo, mis chicas y mis chicos, porque tutoriales les subo todos los jueves, recuerden. Los osos son hermosos para bebés. Heidi, Mickey Mouse, Megatrónicos, Frida, sí, personajes de la película Elementos, los novios, Luffy, los personajes de Luffy. ¿Y Luffy? La colección de Ladybug. Necesitamos a Rapunzel. Sí, ahí está entre las princesas. Sí, estos van a salir. Entonces yo creo que los podemos hacer. Los de las emociones. Va a salir la 2. Entonces podemos hacerlos. Oiga, yo cada vez estoy más despeinada. Guardianes de la Hulk. No, eso hemos dicho. Yo sí es atrasada. Yo no había leído todo este montón de los pitufos. Merlina ya está. Miércoles Adams, Merlina, ¿cierto? Ya está en el canal. La colección de los Transformers, dice Brenda. De Mickey Mouse tutoriales lindos no vamos a encontrar. Porque es muy difícil crear el rostro de Mickey Mouse de manera tierna. Siempre queda así como raro, como... Entonces, hice uno una vez, y no patrón mío, de otro diseñadora. Y me costó trabajo darle una expresión tierna, entonces le cogí temor y dije, uy, ¿será que hasta? Si me costó trabajo ya teniendo un patrón escrito como se ve inventándolo, entonces me dio como cosa y no he vuelto a hacer Mickey Mouse. Pero de pronto me anime este año y me anime y quede algo, un resultado tierno. Voy muy retrasada. Payaso Plin Plin, Raya, Rapunzel, Elementos, Toc de Raya, Megatrónicos, Correcaminos. Ay, esos de Warner no hemos hecho. Intensamente. Marcela, Intensamente, sí. Ay, venga, yo apunté Intensamente. Creo que apunté fue Emociones, Intensamente no. Ya con esto es suficiente, mis chicas. Tenemos mucho trabajo para este año, para el próximo año. Optimus. Agrandar la Sagrada Familia, dice Victoria, de este año. Agregarles Reyes Magos, Pastor. Ay, sería bonito.
Sería bonito que sacáramos de este patrón base de la Sagrada Familia, sacáramos todo el resto y hiciéramos una colección bien grandota de los Reyes Magos, del Pastor, del Ángel. Listo, mis chicas. De Shrek. Mis chicas y mis chicos, les voy a leer más o menos lo que considero yo que sacaríamos llaveritos para el 2024. Sacaríamos primero lo que yo creo que vamos, me hace falta un resaltador acá. Sacaríamos primero así como de primeros, que son los que ustedes me dijeron y me ayudaron a pensar, que sé que me han pedido mucho en los comentarios de los videos. Muchísimo, muchísimo. Sailor Moon, me la han pedido muchísimo, la voy a resaltar. Princesas, obviamente ya les dije que continuamos intercalando con los otros jueves. Un jueves sí, un jueves no. Bueno, intercalando con los demás personajes, ¿listo? Bluey, que les dije que lo voy a sacar. Heidi. El compañero de Ladybug. Para que tengan ahí presentes los que vamos a hacer. ¿Cuál fue el otro? Mafalda. Superhéroes de Marvel y demás, superhéroes. Y de ahí para allá seguimos con lo que son Payasitas, Simpson, Picapiedra, Paw Patrol, las pistas de Bluey. Estos que apunté aquí que no sé qué son, pero voy a investigar. Minecraft se los tengo que grabar porque es que yo ya lo diseñé y no sé por qué no se me ha pasado por la cabeza grabárselos. Transilvania, también quiero arrancar con Transilvania y con las que salgan las que ustedes me digan que van saliendo películas, ¿listo? Me van diciendo ahí en el grupo de WhatsApp o en el grupo de Facebook o en los comentarios, yo siempre los leo, me van diciendo cuáles películas vienen en sus países, porque obviamente es diferente en los países. Aquí en Colombia puede salir una película y en su país ya hace rato había salido. Entonces, me van diciendo, mis chicas, me van diciendo cuánto tiempo llevamos de en vivo, 52 minutos. Me van diciendo cuáles van saliendo para yo irles echando ojo y mirando cómo se los grabo, cómo se los creo. Ay, los personajes de Sin, sí, también. Hadas, muñecas hadas. Marcela, gracias. Yo también las adoro, las amo mucho, mucho, mucho. Alicia en el País de las Maravillas. ¿Alicia cabe dentro de las princesas? No. Alicia no cabe dentro de las princesas que vamos a hacer de Disney, ¿o sí? ¿Sí hace parte o no? Ustedes son las que saben más que yo. Ahí vamos a ir haciendo también la lista de las princesas que nos faltan, que nos faltan muchísimas. Aquí solamente tengo a una que es Tiana porque el resto ya se fueron, pero ahí vamos. Ahora sí, para terminar el en vivo, mis chicas y mis chicos, el jueves va a estar esta cestica en el canal. Hoy me siento como oscuras, como que no hay suficiente luz. Y ya saben que salimos a vacaciones, a festejar, a compartir en familia, que esta época de la Navidad sea para compartir con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con toda la familia, pasar un tiempo bien hermoso, adornar la casa, que la Navidad llegue a sus hogares con mucha paz, mucho amor, mucha unidad familiar. También mucha oración, reflexión en esta época, en este tiempo. Entonces, que esta sea una época muy maravillosa para compartir en familia, que es lo que yo trato de hacer, de desprenderme de todo para poder compartir con mis hijos y con mi esposo y mis padres. Entonces, mis chicas, ya saben que salimos a disfrutar de esta época maravillosa de la Navidad, que me encanta. Y en enero retomamos con todo este montón de trabajo que ya ustedes me pusieron. Pero quiero, antes de que terminemos y nos despidamos, si tienen preguntas de algo de los tutoriales, del material, ya saben que siempre yo lo trabajo con hilo acrílico, 100% acrílico. Los colores, el gruesor del hilo siempre es de 2 milímetros.
Los ojitos siempre son de 10 milímetros. La mayoría de veces siempre son 10 milímetros porque es de acuerdo al tamaño que siempre me quedan los amigurumis. Entonces, por eso siempre uso la mayoría de veces 10 milímetros de tamaño de ojos. ¿Sí? La aguja que siempre uso, la 3.5 milímetros. Voy a buscar por acá, la 3.5 milímetros es la que siempre uso. Si tienen preguntas, escriban, que ya casi nos despedimos. Yo buscando por acá las agujas para mostrarles. Siempre uso la ergonómica en los videos, ustedes se dan cuenta, porque la otra me pela mucho los dedos, las de aluminio, me pelan mucho los dedos. Entonces uso siempre las ergonómicas, que son las de gomita. ¿Sí? Jael dice, te pido algo especial, sería hermoso que puedas hacer un tuto de cómo lavar los amigurumis. Ay, sí, ¿saben que sí? Voy a grabarles uno, pero paso a paso real. Es que me gustaría, yo lo he pensado, Jael, yo lo he pensado, voy a escribirlo también. Yo lo he pensado, pero siempre se me olvida. Y ese sería un tuto fácil del otro canal. En el otro canal les grabo todo esto porque en el otro canal es donde no les grabo tutoriales paso a paso, así de patrones, digámoslo así, de patrones. En el otro canal no. Todo lo que son patrones, paso a paso de un amigurumi sacan este canal. En el otro canal, Tuto Fácil le llamo yo. Ahí es donde les grabo tutoriales de consejitos, tips, sugerencias, cositas que debemos tener claro para perfeccionar los amigurumis. Entonces, por ahí siempre he pensado hacerles uno, pero paso a paso, así bien paso a paso, mostrándoles cómo lavarlos. Gracias por tenerme en paciencia, por esperarme. Mientras escribo amigurumis, lavar los amigurumis. Porque algunos recomiendan sí echarlos a la máquina, a la lavadora, otros recomiendan que no, que a mano, otros recomiendan que este jabón, otros no, que este otro perfumado, otros suavitel, otros suavizantes, otros... Y eso depende del material que uses, la verdad, eso depende del hilo, el tipo de si es algodón, si es acrílico, pero algo práctico, algo que pueda servir para todo tipo, les voy a hacer. ¿Listo? Gracias, Jael, que disfrute mucho tus vacaciones. Gracias. Lo van a disfrutar mucho las manos. Van a disfrutar mucho las vacaciones estos manitos porque hay que reposar las manos. ¿Quieres un aguacate y una piña? Podríamos hacer... Ay, hay unos aguacates muy lindos. Johanny, que tengas unas lindas vacaciones y que pases una linda Navidad en compañía de tu linda familia. Y mis mejores deseos para el próximo año. Lo mismo para ti, Johanny, que estás en Perú y aquí desde Colombia, igualmente. Vamos a estar, yo voy a estar en modo vacaciones, pero tampoco crean que me les voy a perder. Yo voy a estar pendiente del WhatsApp y de los comentarios, ¿listo? Para cualquier cosa que mientras están haciendo los tutoriales, en lo que yo pueda, de una les respondo, ¿listo? Si no me esperan un ratico o ahí en el WhatsApp, siempre mis chicas son muy lindas y responden antes de que yo ya haya respondido. Y siempre estoy pendiente, ¿listo? Me refiero a vacaciones, es a los tutoriales y a los diseños que les subo todos los jueves. Pero por el WhatsApp y por las redes estoy pendiente, les voy a estar subiendo foticos en Instagram para recordar los diseños, los que quieran hacer. Las manitos, sí, las manitos son las que descansan mientras no tejemos. Hacer ejercicios, hagamos ejercicios, las que trabajan todos los días tejiendo, hagan ejercicios, hagan las pausas activas, porque sí, ya me están siempre doliendo un poquito las manos, entonces hay que reposarlas por lo menos un mesecito. Gracias, Miriam. Gracias por tus deseos. Y a todas, gracias. Por aquí vi otra pregunta, ¿sí? Respecto al crochet, yo uso solo de 2 milímetros, dice Miriam. Está perfecto porque depende del hilo
y de la manera en que tú tejes. Saben que no solamente la aguja, la numeración de aguja no solamente depende del gruesor de la lana, también dependen de la forma en que tú tejes. Ustedes se han dado cuenta que yo tejo con una muy gruesa para la numeración del gruesor de la lana. Yo tejo con una 3.5 y el gruesor es de 2 milímetros. Hay unas que han tejido con la 3.5 ese mismo gruesor y les quedan muchos huecos en el tejido. Y depende mucho de la forma en que teje. Yo tejo muy apretado. Entonces por eso no me quedan huecos. Entonces depende a la aguja que tú le tomes el ritmo y te quede prolijo y te quede muy lindo, esa es la tuya. No tiene que ser siempre la que uno dice. Besitos para todos y para todos. Ah, otra pregunta, por aquí Alba. ¿El macramé acrílico viene en rollos más grande, o sea, mayor de 100 gramos? Sí. Es que acá el que yo compro no lo venden así como los otros y los lo venden el gramo que tú quieras. O sea, yo donde lo compro es el gramaje que tú pidas. Si quieres 20 gramos, te venden los 20 gramos. Si quieres 30 gramos, 30 gramitos. Si quieres un puchito, un puchito. Si quieres los 100, 100. Si quieres 500 gramos, 500 gramos. No viene enrollado ya como los otros que he visto que ustedes compran y las otras marcas de amigurumis, de lana amigurumis, que venden acá también. Esta que trabajo yo no es solo para amigurumis. Este que trabajo yo, macramé, que es 100% acrílico, es para todo tipo de tejido, todo lo crochet, no es específicamente amigurumis. Hay unos que sí son solo para amigurumis. Y este no, entonces este lo venden de tal, digo yo, o sea, yo tengo aquí un rollo y este, cuando lo compré era un rollo enorme. Era un rollo enorme, pero si yo quiero que me vendan 30 gramitos, entonces allá lo que hacen en el establecimiento, en el local donde los compro, tienen la máquina de enrollar y cogen y empiezan a enrollar y pesar los 30 gramitos que pedí o los 20 que pedí de este color. Entonces puede ser grandes cantidades en gramos o poquitos. Esa es la ventaja de que me gusta este material. Porque si yo te digo, gasté 30 gramos de verde, entonces yo puedo ir y comprar solo los 30 de verde. No me exige que tengo que comprar el rollo completo de 100, gasto 30 y me quedan 70 por ahí volando. Para otros amigurumis, siempre decimos, para otros amigurumis, pero entonces el cliente sí va a pagar solamente los 30 que va en el amigurumi. Estoy hablando de malla. Brenda, cuando hago los muñecos uso la número 3 y cuando llego a la cabeza tengo que cambiar a menor porque me sale más grande la cabeza. ¿Por qué será? ¿Tejes todo el mismo día, Brenda? Es que a veces si lo tejemos de un día para otro, un día tejemos un poco más suelto y otro día un poco más apretado. A veces, a mí me pasaba. Tejía un día una pierna en un muñeco o una muñeca y al otro día tejía la otra pierna y exactamente la misma aguja, el mismo hilo y una me quedaba más grande que la otra. Entonces me di cuenta que me tocaba tejer todo el mismo día, las dos piernas, los dos brazos, la cabeza. Entonces puede ser eso, puede ser que cuando comenzamos a tejer lo primero que tejemos, lo tejemos más ajustado y ya lo segundo que ya tenemos calorcito, vamos aflojando y nos va quedando más sueltico, puede ser. El hilo macramé de cuánto de grosor es de 2 milímetros. Más cerca. Victoria, muéstralo más cerca. Es de 2 milímetros. A veces yo les digo, ay, que es de 3 hebras o 4 hebras y mentiras. Porque una vez les dije que era de 3 hebras y no sé por qué me dio un día, se me abrió cuando estaba enhebrando para bordar los ojos
y me salió de 4 hebras y yo, ¿qué? ¿Qué? Espere tantico. Pero si yo siempre digo que es de 3 hebras y es que a veces me sale de 4, yo no sé por qué, pero la mayoría de veces es de 3 hebras, miren. La mayoría de veces son 3 hebras. Pero esa vez me salió esa de 4 y yo, y sí la sentí un poquito más gruesa. Es que acá el macramé y el hilo varía tanto dependiendo de la fábrica donde lo compren. Pero siempre se llama macramé, así cambie el proveedor cambie de fábrica. Entonces siempre es el mismo. Ah, bueno, voy por aquí, ya antes de despedirnos. Wendy's, ¿cómo hago para que la cabeza de mi amigurumi no se le vaya a los lados? Tienes que ponerle el soporte. Yo siempre les digo, porque es que hay chicas y chicos que se unen al canal y son nuevitos en amigurumis. Son nuevitos en amigurumis y a veces se me olvidan los tutoriales que tengo nuevitos en amigurumis. Que a veces me pasa que ya, ¡ay! Cierto que no son expertos. Le debes colocar soporte. Aquí tengo una regla. El soporte debe ir internamente desde la mitad de la cabeza hasta la mitad del cuerpo. Puedes usar, a medida que vas tejiendo lo introduces, puedes usar y a medida que vas rellenando. Puedes usar soportes plásticos, de madera, si tiene que ser muy gruesito, tubitos de palitos de globo, barras de silicón gruesas, venden unos tubitos como balsos de madera también, los recortas al tamaño que lo necesitas. Hasta mis chicas han usado hasta los ganchos de ropa, los parten en pedacitos y lo usan. Eso me han dicho que han usado de todo. Puedes usar algo así y eso es lo que nos da el soporte para que no comience así como a decaer, porque con el tiempo el relleno, aunque le rellenemos bien y creamos que está firme, con el tiempo, con las lavadas, empieza a perder la firmeza. ¿Listo? Si en el canal tengo una abeja, Fátima, no, creo que no, abejita no he hecho en el canal. Rosana, yo uso de 2 milímetros de 100% algodón que tiene 4 hebras y uso la aguja 2.5 milímetros. Perfecto. Alba, en Medellín no he conseguido comprar al de tal, o sea, cierta cantidad en gramos. Es un poco difícil en algunas ciudades porque llega ya empacado y sellado a los 100 gramos, pero puedes sacarle la cuenta como yo les he enseñado con la gramera y sacar la cuenta cuánto gastaste y así le sacas la cuenta al cliente realmente cuánto le vas a pedir. Yo siempre les he enseñado en los tutoriales que con la gramera, con la gramera, perdón, pesan el hilo antes de usarlo. Cuando ya tejen, luego pesan lo que les quedó y hacen la operación matemática, la operación matemática para sacar cuánto valió realmente lo que vas a utilizar en el amigurumi y así le sacas el precio para cobrarle al cliente si es para venta, ¿no? Y pues así es mejor, porque así el cliente no se le cobra algo que no va en el amigurumi. No me vio, profe, pero igual saludos. ¿Cómo que no te vi, Edith? Feliz día. Gracias por estar aquí, gracias por conectarte. Besitos en el primer directo. Ah, ya. Miguel Caratini. Yo quisiera tener amigos. Tienes muchos amigos acá. ¿Puedes enseñarnos la técnica de pegar pelo a pelo? Ay, sí, también. Eso lo voy a apuntar para el otro canal que siempre les grabo tutoriales fáciles de colocarle pelo a pelo a las muñecas, que es a veces mucho más, es demoradito, pero es mucho más práctico y queda con más firmeza las muñecas. Pelo a pelo, yo me acuerdo de una vez con esa frase. Acá el hilo macramé lo utilizamos para cartera y zapatos. Yo tejo con hilo de algodón de 4 hebras.
Sí, Carmen, es que en otras partes el macramé, acá lo llamamos macramé, pero sé que en otras ciudades y en otros países el macramé es mucho más grueso y es como para tejer eh, adornos o estos que cuelgan las hamacas, los tendidos, pero sé que no todas partes se le llama macramé. Rosana le pone una barrita de silicona para sostener la cabeza. Alba, ¿qué color es ese que muestran? Ah, este que mostré es como... Es que este lo compré que lo iba a usar, ¿para qué era? Lo iba a usar para un reno. No me acuerdo para qué reno era que lo iba a usar, que le iba a hacer un reno, pero al fin no. Ah, sí, el renito que subí del bastón. Lo hice la cabeza con este. Este es uno que yo utilicé para la cara de Mirabel Madrigal. Porque es que Mirabel Madrigal no es completamente piel blanca, ella es trigueña. Ella no es morena como Isabela, pero sí es trigueñita. Entonces ella no la hice blanca, piel, no digo blanca porque no es blanco. Yo me refiero a piel blanca a un crudo que yo compro para pieles blancas. No es que yo compré hilo blanco para trabajar muñecas blancas, no. Cuando yo digo piel blanca me refiero a las muñequitas que hago con el crudo que hice acá del muñeco de nieve, miren. Con este crudo o con este cremita hago las pieles blanquitas de los personajes, pero cuando son trigueñitas lo hago con este. Este es como un mostaza, un miel, como un mostacita, un miel, es el que le sigue a este, en tonos. ¿Ven? La comparación es el que le sigue. Y este es el que utilicé para Mirabel. ¿Por qué no me quedan las caritas igual que las tuyas? Me quedan diferentes y ovaladas. De pronto es en la forma del relleno. Yo he tenido ganas de enseñarles en un tutorial a rellenar, porque es que algunas veces en la manera en que nosotros rellenamos los amigurumis cambia todo, así el patrón sea exactamente lo mismo, si no lo sabemos rellenar o no lo pone, el relleno no lo introducimos de manera correcta, nos cambia la forma completamente. Entonces he tenido ganas de enseñarles un tutorial de la forma de rellenar, hasta para eso hay que saber cómo rellenarlos, porque uno dice, eso es lo más sencillo, lo más básico es meter ese relleno a lo loco, así meterlo y meterle relleno, pero no es así, tiene que tener su forma, su táctica, darle la forma que deseamos, aunque el patrón tenga ya la forma, tenemos que en la manera en que rellenamos darle la misma forma que tejimos en el patrón. Si no lo hacemos, nos va a quedar completamente diferente, aunque el patrón tenga esa forma. Entonces también influye mucho la forma en que rellenamos, la forma en que cosemos también, el lugar donde cosemos, nos cambia la forma también. Influyen muchas cositas. Minis amigurumis también. Ay, nosotros aquí estamos hablando muy bueno, pero ya yo creo que ya se nos está pasando la hora. Desde Perú, Margarita, un abrazo enorme para ti también. Ay, Dora, yo feliz también de tenerte aquí en el en vivo, que me acompañen. Sí, enseñarles a rellenar. Venga, eso también lo resalto. No lo apunté, ¿cierto? Porque es que es importante la forma en que rellenamos. Es importante la forma en que rellenamos, porque si no, no nos va a quedar igual. Lápices de colores, cuando ya no sé, ay sí, yo que estoy usando lápices de colores, Gabriela, o de qué lápices de colores habla, yo estoy usando lápices de colores. Miriam dice que su problema es coser los brazos. En el otro canal, Miriam, en el canal de Amigurumis Angélica o Angélica Amigurumis, les enseñé y les dejé un tuto fácil de cómo coser las partes. Ahí les enseñé a cómo coser los brazos y demás. Es importante también saber coser esas partes. Yo no les he hecho tutoriales así de básicos.
Me va a tocar. Marilu, llegaste tarde. Pero todavía estamos aquí, todavía doy aquí lata yo. Hable y hable. Tutorial de costura sería genial, sí. Como un huevo, sí. Carmen dice que también le pasa lo mismo, que las cabezas no le quedan del todo redondas. Yo digo que es en el relleno, en la forma en que rellenamos. Voy a hacerles un video en el próximo tutorial que les grabe. Yo aprovecho los tutoriales de paso a paso que les grabo de los diseños y saco tutos fáciles para el otro canal. Y les voy a grabar uno de cómo rellenar y cómo coser. Nos serviría mucho, ¿cierto? Pero como tip y como sugerencia por el momento y mientras tanto, les sugiero que lo rellenemos de a poquito, que no introduzcamos el montón de relleno. Si la cabeza yo sé que es grande y pensamos que todo este relleno le cabe y metemos el montón, no. El relleno, la forma de rellenar correcta es introducir de a poco. Cantidades muy mínimas, lo que te quepa en los 5 dedos, así. Lo que te quepa en la punta de los 5 dedos, de a ese poquito, así sea el amigurumi grandote. Nos toca así, de a poquito. Y a medida que vamos echando, paramos y miramos y le vamos dando la forma con las manos. No rellenamos y rellenamos y rellenamos y luego cuando ya está relleno, ay, la forma que me quedó. No, sino que vamos introduciendo de a poquito, paramos, miramos, ay, le falta relleno a este lado. O a la maestra, miren, y checan el diseño, la foto. Ay, la maestra tiene aquí un ejemplo vivo. Les voy a poner de ejemplo a María y a José, que son los diseños que hicimos de la Sagrada Familia. Ese tipcito que les estoy dando es importantísimo. La cabeza de ellos tiene aquí unas mejillitas saliditas, ¿sí? No es una cabeza completamente redonda. Tiene unas mejillitas saliditas que supuestamente debemos ubicar los ojos encima de esas mejillitas que están saliditas. Hicimos ahí unos aumentos acá, si lo logran ver. Entonces, si yo cojo y relleno, relleno por toda la cabeza, con todo el montón de relleno, y voy a mirar, ay, no me quedó igual que la maestra. Me quedó todo circular y a la maestra se le ve aquí como si estuviera salidito, ¿qué será? ¿Era que le hicieron? Y me preguntan, maestra, ¿usted será que le hunde los ojos con hilo, le jale, como a veces vemos en algunos tutoriales que con hilo le ponen y le jalan por acá las hebras para que los ojos se hundan? Y me preguntan, y siempre les digo, no, simplemente con las manos le hacemos la camita, la onda, el relleno de donde van los ojos. Simplemente cuando rellenamos lo hacemos correctamente, teniendo en cuenta en dónde fue que hice los aumentos, en dónde fue que hice las disminuciones y ahí es donde debo introducir bien el relleno. Si yo tengo en cuenta esas cositas, sé que la forma del amigurumi me va a quedar correcta. La cabeza me va a quedar con el relleno donde hice los aumentos. Pero si nosotros dejamos y pasamos por alto completamente donde hice los aumentos y rellenamos, no va a tener forma, no va a tener forma. Entonces ese tipcito que les dejo por ahora, mientras les grabo un tutorial fácil o un tutorial de cómo rellenar, aplíquenlo y van a ver cómo les va a cambiar. Cuando rellenen, paren y miren, ¿dónde fue que hice los aumentos? Aquí tengo que rellenar más, ¿sí? Es como un tipcito. Ay, estoy hablando mucho. Ay, no, mi chica, estoy hablando ya mucho, ya me pasé. De Perú, hola Julia. De Venezuela. Miriam, no conoce ese canal, ¿cómo se llama? Miriam, el canal está en... Entras al canal, este canal. Entras a este canal, al canal, entras a este. Y bajas y en la parte de abajo, ahí está, y dice sugerencia o está, sígueme en el otro canal, y ahí está, Angélica Amigurumis, o Amigurumis de Angélica, algo así. Aquí mismo en el canal, tú bajas y bajas, donde están los videos, donde están todos los en vivos, todo esto, y ahí está sugerido. O aquí en la descripción de los videos también está sugerido.
Ay, gracias, Alba, gracias. Todos mis deseos, todos esos deseos tan lindos que me das, también sean para ti, que Dios te bendiga, que me las cuide mucho, 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 a tu familia también. Apenas va llegando Teresa, mire, unas salen y otras van entrando. Las mejillas las haces con hilo más fino del que tejo los muñecos. Puede ser también, sí, para que no sobresalga mucho. Exacto, para que no quede tan grueso. María dice que está por primera vez en el en vivo. Bienvenida, María. Y quieres aprender a pegar los brazos cuando voy tejiendo el cuerpo y quiero saber dónde comprar un aparato para insertar los ojos. Imagínate que a mí me escribieron. Bueno, primero voy a responder a lo primero que me dices, que es cómo pegar los brazos mientras vas tejiendo. En algunos de los tutoriales, por ejemplo, el de Vampirina, lo hicimos así. Hicimos los brazos y luego cuando tejimos el cuerpo íbamos tejiendo, uniendo los brazos. Entonces ahí puedes ver algo más o menos cómo hacerlo. ¿Y dónde comprar el aparato de insertar los ojos? Yo vi ese aparatico, es uno solo que he visto en el mercado. Me llegó una sugerencia de patrocinio y acepté, pero no me contestaron. Entonces, pero lo conocí fue así, porque me llegó la oferta de mostrárselos a ustedes como patrocinio, que ustedes conocieran el producto y X y demás. Respondí porque me encantó. Yo dije, aunque yo siempre los pongo así facilito con las manos, pero dije, esto es nuevo, esto es algo nuevo que deberíamos conocer y aprender y experimentar. Y si no es tan costoso, comprar. Entonces, respondí, pero no me respondieron. Entonces estoy a la espera. Pero me gustaría mucho mostrárselos también para cómo pegar con ese aparatico, cómo poner con ese aparatico los ojitos. Sí, revísalo, Carmen. Ahora sí, mis chicas, ya no habiendo más preguntas. Vuelvo y repito que hoy como que no me peiné. Las amo mucho, los amo mucho. Besos a todas y a todos. Gracias por acompañarme, gracias por estar ahí siempre, por toda esta lista tan grande que hicimos juntas y juntos. Yo sé que vamos a sacar diseños maravillosos el otro año, van a ser muy, muy lindos y muy vendidos también. Que Dios les bendiga esas manos y que vendan harto también para Navidad y para el otro año y que disfruten esta Navidad. Lo que más quiero decirles hoy es que disfruten la Navidad, disfrútenla. Yo sé que a muchas personas no les gusta porque les trae recuerdos tristes, a veces hay cositas que nos hace dañar la Navidad en algunos años, o que aún otras personas son como Grinch, no les gusta, no lo celebran, pero esta fecha es para recordar, esta fecha es hermosa, la Navidad es espectacular, es recordar que alguien vino a salvarnos, que alguien nos ama desde la eternidad, desde el principio, desde antes que naciéramos ya nos amaba. Y es hermoso recordar esto en familia, que lo disfruten, que la pasen rico en esta Navidad. Y la película de los trolls, sí. Hola, Laura. El articulado, no sé si hay algún tutorial de ello. No hemos hecho. Todo eso tenemos que experimentar y hacer tutoriales. Desde Argentina, gracias a ti, Marcela. Gracias por acompañarme, mis chicas. Las quiero mucho, los quiero mucho. Dios me les bendiga. Laura, yo soy fan de ustedes también. Los amo mucho. Después hacemos en vivo cuando llegue esa placa de los 100,000 suscriptores. Si no se han suscrito y están viendo el video, suscríbanse para que podamos festejar con esa placa y ese botón que llega. Las quiero mucho, los amo mucho. Tejan Navidad por montones. Chaito, mis chicas y mis chicos. Gracias por acompañarme. Los quiero mucho.